los albores del cristianismo, cuando la fe aún luchaba por consolidarse en un mundo hostil dominado por la fuerza del Imperio Romano, surgió una figura cuya valentía y devoción lo convirtieron en un símbolo de coraje y fidelidad inquebrantable. San Teodoro, cuyo nombre en griego significa don de Dios, vivió en una época en la que el cristianismo no solo era una fe emergente, sino una creencia perseguida con crueldad. Considerada una amenaza al orden establecido y a las tradiciones religiosas que durante siglos habían cimentado el poder del imperio. En este contexto de opresión y lucha, la historia de San Teodoro se erige como un testimonio de resistencia y lealtad a Cristo. Una vida marcada por el sacrificio y la fe inquebrantable que inspiraría a generaciones de cristianos. San Teodoro nació en el siglo III en la región de Amasea, en la actual Turquía, en un tiempo en que la autoridad del Imperio Romano se enfrentaba a desafíos tanto internos como externos. Era un periodo de crisis, marcado por guerras, luchas políticas y una creciente inestabilidad económica. A pesar de esto, el imperio mantenía su firme control sobre sus territorios a través de un ejército disciplinado y de una estructura social y religiosa basada en la adoración de los dioses paganos. Cualquier desviación de esta norma era vista como un acto de traición, una amenaza que debía ser sofocada sin piedad. Teodoro nació en el seno de una familia cristiana, algo poco común en una sociedad donde la mayoría de la población aún seguía las creencias politeístas romanas. Sus padres, aunque profundamente devotos, sabían que vivir su fe abiertamente podría ponerlos en peligro, por lo que criaron a su hijo con prudencia, enseñándole a equilibrar su fervor religioso con la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil a sus creencias. Desde pequeño, Teodoro mostró un carácter fuerte y noble, destacándose entre los niños de su comunidad por su inteligencia y su sentido de la justicia. Creció con un espíritu valiente, dispuesto a enfrentar la adversidad y a defender a los más débiles, características que lo harían destacar más adelante. Siendo aún joven, Teodoro tomó la decisión de alistarse en el ejército romano, una elección que podría parecer contradictoria para un cristiano devoto. Sin embargo, en aquel tiempo, muchos cristianos entraban en las filas del ejército, ya fuera por vocación, por deber familiar o simplemente para evitar sospechas sobre su fe. En el ejército, el joven Teodoro se destacó rápidamente por su valentía y disciplina. No solo era un guerrero formidable, sino que su sentido de la justicia lo hacía destacar entre sus compañeros. Era conocido por su honestidad y su integridad, por tratar con respeto tanto a sus superiores como a los soldados bajo su mando. Con el tiempo, estas cualidades lo llevaron a ascender en la jerarquía militar, convirtiéndose en un líder admirado. Pero mientras su reputación crecía dentro del ejército, también lo hacía su compromiso con Cristo. A pesar de las presiones de la vida militar, Teodoro nunca dejó de practicar su fe en secreto. Buscaba momentos de soledad para orar y, en la medida de lo posible, ayudaba a otros cristianos dentro de la legión a mantenerse firmes en su creencia. Sin embargo, este doble compromiso pronto lo pondría en una encrucijada. En una época en la que los soldados romanos estaban obligados a participar en rituales de adoración a los dioses imperiales, Teodoro se encontró ante una elección que definiría su destino. Un día, tras una importante victoria militar, se organizó una ceremonia en honor a los dioses de Roma. Como era costumbre, se ordenó a todos los soldados ofrecer sacrificios en los templos en señal de gratitud y lealtad al imperio. Cuando llegó su turno, Teodoro se mantuvo inmóvil, negándose a presentar la ofrenda. Sus superiores, sorprendidos por su actitud, intentaron persuadirlo de que cumpliera con el rito, recordándole que era un simple acto simbólico, un gesto de unidad y respeto hacia las tradiciones del imperio. Pero para Teodoro, aquello no era un simple ritual, era una traición a su fe. Con voz firme y serena, declaró que solo adoraba al Dios verdadero y que no se arrodillaría ante ídolos paganos. Su negativa causó un revuelo inmediato. Algunos de sus compañeros lo miraban con asombro, incapaces de comprender cómo alguien tan respetado y valiente podía desafiar abiertamente una orden directa. Sus superiores, inicialmente incrédulos, intentaron hacerle cambiar de opinión con promesas de ascensos y riquezas. Pero Teodoro no cedió. Ante su obstinación, las amenazas comenzaron. Se le advirtió que su negativa podía costarle su rango, su prestigio e incluso su vida. Sin embargo, Teodoro permaneció inmutable.
Para él, no había recompensa terrenal que pudiera compararse con la fidelidad a Cristo. El asunto llegó rápidamente a oídos del gobernador de la región, quien decidió tomar cartas en el asunto. Teodoro fue arrestado y llevado ante un tribunal militar. Allí, se le concedió una última oportunidad para retractarse y ofrecer sacrificios a los dioses. Pero lejos de mostrar temor, Teodoro habló con aún más convicción, proclamando que no había otro Dios más que el Dios cristiano y que no temía el castigo que pudieran imponerle. Su actitud desafiante enfureció a los jueces, quienes lo condenaron a prisión mientras decidían su destino. Encerrado en una celda oscura y fría, se esperaba que el sufrimiento doblegara su espíritu. Pasó días sin apenas comida ni agua, en condiciones miserables, pero en lugar de debilitarse, su fe se fortaleció. Pasaba horas en oración, y pronto comenzó a recibir visitas de otros cristianos que, al enterarse de su valentía, acudían a él en busca de inspiración y guía. Incluso algunos de sus propios carceleros, impresionados por su fortaleza, comenzaron a cuestionar sus creencias. Teodoro, aunque prisionero, se había convertido en un líder espiritual. Fue entonces cuando ocurrió un evento que cambiaría todo. En una noche oscura, mientras la ciudad dormía, un incendio se desató en el templo principal de Amasea. Las llamas consumieron rápidamente las estatuas y altares dedicados a los dioses romanos, reduciéndolos a cenizas. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, todas las sospechas recayeron sobre Teodoro. ¿Había sido un acto de venganza? ¿Un desafío directo a sus perseguidores? ¿O, como creían los cristianos, había sido la mano de Dios actuando en favor de su siervo? El gobernador, furioso por la destrucción del templo, ordenó que Teodoro fuera llevado ante él para ser interrogado. Allí, rodeado de soldados y figuras de poder, con la ciudad entera expectante, Teodoro no negó su implicación. Con voz firme y serena, declaró que no podía permitir que los ídolos falsos siguieran siendo adorados en su ciudad, pues solo el Dios verdadero merecía reverencia. No había miedo en sus palabras, solo una convicción absoluta en su fe. La sentencia no tardó en llegar. Teodoro sería ejecutado de la forma más cruel posible, como un escarmiento para todos aquellos que osaran desafiar la autoridad del imperio. Pero su historia no terminó allí. En los momentos previos a su muerte, algo extraordinario ocurrió. La sentencia había sido dictada. San Teodoro, el soldado de Cristo, sería ejecutado de la manera más brutal, no solo como castigo por su presunto crimen contra el templo pagano, sino como un mensaje claro a todos aquellos que osaran desafiar la autoridad del imperio y la supremacía de sus dioses. La noticia de su condena se extendió rápidamente por la ciudad de Amasea y más allá. Los cristianos, que ya veían en él un líder y un símbolo de resistencia, se preparaban para presenciar su martirio con una mezcla de dolor y reverencia. Sabían que su sacrificio no sería en vano. El día de la ejecución amaneció con el cielo cubierto de nubes densas, como si la naturaleza misma presagiara el horror que estaba por ocurrir. La plaza central de la ciudad se llenó de soldados, autoridades y curiosos que, con distintos sentimientos, se reunieron para presenciar el destino de aquel hombre que se había atrevido a desafiar el poder de Roma. Algunos lo observaban con desprecio, convencidos de que su rebeldía era un acto de insensatez, otros, con admiración, viendo en él un reflejo del valor que ellos mismos deseaban tener. Entre la multitud, los cristianos se mantenían en oración, pidiendo a Dios que le diera fuerzas en su hora final. Teodoro fue sacado de su celda y conducido al lugar de su suplicio. Su cuerpo mostraba las marcas de los días en prisión, la falta de alimento, el frío y la tortura habían dejado su huella. Pero su mirada no reflejaba debilidad ni miedo. Caminaba con la cabeza en alto, con una paz que desconcertaba incluso a sus verdugos. Mientras avanzaba, se podía escuchar el murmullo de quienes hablaban de él. «Miren cómo camina», sin vacilar, susurraban algunos. «¿No teme la muerte?», se preguntaban otros. Pero quienes lo conocían sabían la respuesta: Teodoro no temía a la muerte, porque su fe le había dado la certeza de que la vida no terminaba en el martirio, sino que apenas comenzaba en la eternidad. Cuando llegó al centro de la plaza, el gobernador de la ciudad se dirigió a él por última vez. «Aún puedes salvar tu vida, Teodoro», le dijo. «Solo debes ofrecer un sacrificio a los dioses, y todo esto terminará».
tendrás riquezas, poder y respeto. Piénsalo bien. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar mientras todos esperaban su respuesta. Pero el soldado de Cristo no vaciló. Con voz firme, respondió: mi vida ya está entregada, no a los dioses de piedra, sino al único Dios verdadero. No hay riqueza ni poder que pueda hacerme renunciar a él. Las palabras de Teodoro provocaron la furia del gobernador. Con una señal, ordenó a los soldados que iniciaran la ejecución. La multitud contuvo la respiración mientras el castigo comenzaba. Lo desnudaron de su armadura y lo ataron a un poste en el centro de la plaza. Luego, los verdugos tomaron látigos con puntas de metal y comenzaron a golpearlo sin piedad. Cada azote desgarraba su piel, pero Teodoro permanecía en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera en profunda oración. Solo cuando su cuerpo ya no podía sostenerse en pie, cayó de rodillas, pero incluso en ese momento, no emitió ni un solo grito de dolor. Los soldados, sorprendidos por su resistencia, comenzaron a murmurar entre ellos. Este hombre no es como los demás, dijeron. Su fortaleza viene de algo que no podemos comprender. Y, efectivamente, mientras su carne era destrozada por los golpes, su espíritu permanecía intacto, fortalecido por la fe. Cuando los azotes no fueron suficientes para quebrarlo, el gobernador ordenó que lo quemaran vivo. Se preparó una hoguera en medio de la plaza, y los verdugos comenzaron a encender las llamas. Mientras el fuego crecía, Teodoro alzó la mirada al cielo y, con una voz que resonó por toda la plaza, exclamó: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hubo miedo en su rostro, solo una profunda paz. En ese momento, algo inexplicable ocurrió. Según los relatos de los cristianos que presenciaron su martirio, las llamas que debían consumir su cuerpo parecían no tocarlo. Ardían a su alrededor, pero no parecían hacerle daño. Algunos testigos incluso aseguraron haber visto una luz celestial rodeándolo, como si un ángel lo estuviera protegiendo. Los soldados, aterrados, comenzaron a retroceder, murmurando que aquello era un signo de la divinidad del dios de Teodoro. Finalmente, viendo que las llamas no lograban acabar con su vida, el gobernador ordenó que le cortaran la cabeza. Con su último aliento, Teodoro sonrió y pronunció una última oración. Entonces, con un golpe certero, su alma fue entregada a Dios. El silencio que siguió a su ejecución fue profundo. Incluso quienes habían acudido a burlarse de él quedaron impactados. En la multitud, muchos cristianos cayeron de rodillas, no en señal de derrota, sino en reconocimiento del sacrificio de Teodoro. Para ellos, no había muerto un hombre, sino que había nacido un mártir, cuya sangre se convertiría en semilla para la fe. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de San Teodoro se extendiera más allá de Amasea. Su valentía, su fe y su resistencia inspiraron a muchos otros cristianos a mantenerse firmes ante la persecución. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, y su nombre comenzó a ser invocado como protector de los soldados y defensor de la fe. Siglos después, la Iglesia lo reconoció oficialmente como mártir y santo, y su memoria es celebrada con honor en la tradición cristiana. San Teodoro no fue solo un soldado del ejército romano, fue un soldado de Cristo, cuya fidelidad y sacrificio nos recuerdan que la verdadera fortaleza no reside en la espada, sino en la fe. Su historia sigue viva hoy, como un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios nunca se apaga. En la voz de los santos, nos esforzamos por compartir las historias de aquellos que, con su vida, marcaron el camino de la fe. Si la historia de San Teodoro te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a unirte a nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con quienes buscan inspiración en su fe y ayúdanos a difundir estos relatos de valentía y amor a Dios. Que el ejemplo de San Teodoro nos fortalezca en nuestra propia lucha espiritual y nos recuerde que, sin importar los desafíos, la fidelidad a Cristo es nuestra mayor victoria. Nos vemos en el próximo episodio.